Tengan muy buenas tardes, respetables hermanos, respetables hermanas. Siempre habla para ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Siempre un saludo especial para todos los hermanos y hermanas, amigos también, que se conectan a través de el canal del Alumbrador Cristiano y también de nuestro propio canal Iglesia de Cristo en El Salvador. Vamos siempre a orar a nuestro Señor y posteriormente doy las indicaciones del mensaje de esta tarde. Padre eterno, te damos nuestros agradecimientos porque una vez más tú me permites presentar otro mensaje de tu palabra. Que siempre tú seas muy glorificado y también que haya mucha edificación para todos quienes escuchen y también aquellos que por circunstancias de su trabajo o de otras ocupaciones no lo pueden escuchar en este momento, pero que lo harán posteriormente. Gracias, Señor, por esta bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos estudiando los días miércoles la vida y ministerio de Cristo, siempre a través del Alumbrador Cristiano y de nuestro propio canal Iglesia de Cristo El Salvador. Estamos estudiando el subtema, la tormenta que se aproxima. Hoy vamos a ver la parte tercera y esta será la última parte que vamos a ver. Quiero aclararles que en este estudio vamos a dedicar mucho tiempo a la elección que se hizo de los 12 apóstoles. Voy a comenzar diciendo pues que el Señor Jesucristo respondió a la hostilidad con acciones. En respuesta a las 3 confrontaciones relacionadas con el día de reposo, Jesús dio 3 pasos significativos. Y esto lo vamos a estar estudiando en Mateo 12, en Marcos 3. En primer lugar, Él se separó de sus enemigos. Por eso estoy diciendo, pues, que en primer lugar, Cristo se separó de sus enemigos con el fin de evitar más conflictos. Después que el relato de Mateo consigna que los fariseos, dice en Mateo 12:14, y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Luego en Mateo 12:15, el siguiente versículo, pasó luego a decir que sabiendo esto Jesús se apartó de allí. Esta fue la primera vez que Jesús se retiró en un esfuerzo por apaciguar la tensión. Habría más veces que haría lo mismo y conforme vayamos desarrollando este estudio, lo vamos a ir estudiando. Jesús se retiró al mar, o sea, esto es al mar de Galilea con sus discípulos, lo dice en Marcos 3:7. Aún allí la gente lo encontró y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Grandes multitudes vinieron a él. Idumea se refiere a la tierra de los edomitas. Idumea proviene de la palabra griega Edom. Herodes el Grande era
idumeo edomita. También Jesús enseñó al pueblo, sanó a los enfermos y echó fuera demonios, pero instó a todos a no difundir lo que había hecho. Noten lo que nos dice en Mateo 12, 15 y 16. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen. También veamos Marcos 3, 11 y 12. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraron delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. La publicidad adicional pondría más furiosos a los que lo odiaban, y esto es así. Una persona que está haciendo el bien, pero que tiene enemigos, entre más progresa haciendo el bien, van a ponerle más enquina, van a ponerle mucho más odio. Cuando digo que Jesús enseñó al pueblo, vemos que una vez más la multitud se agolpó sobre Jesús y una barca se preparó en caso de que necesitara usarla, podríamos decir como un púlpito, como ya lo había hecho anteriormente. No hallamos indicio de que esta vez realmente se usara o no la barca. Mateo recalcó que todo lo que había sucedido era un cumplimiento de profecía, y esto lo tenemos declarado en Mateo 12, 17 al 21. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. También otra profecía la tenemos siempre aquí en Isaías 42, 1 al 4. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Entonces vemos que el hecho de que Jesús se retirara de la ciudad y el encargo en el sentido de guardar silencio hicieron que se cumplieran las palabras que dicen: no contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Mateo 12, 19, que lo hemos leído hace un momento. Sus sanidades de los enfermos y de los débiles demostraban su preocupación por los que eran como caña cascada o como el pábilo a punto de extinguirse. Ya lo hemos leído en el verso 20 de Mateo 12. El hecho pues de que viniera gente de fuera de Palestina, venían de Idumea,
venían de Tiro, venían de Sidón. Recalcaba pues la importancia que tenía el ministerio de Jesús para los gentiles. Dice en Mateo 12, ahora leamos otra vez los versos 18 y 21. Dice: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Jesús continuaba enseñando y sanando, pero también hacía todo lo posible por evitar el enfrentamiento directo con los dirigentes judíos. Podemos ver que Él nos dio un gran ejemplo al respecto, porque en todo lo que Él pudo, Él evitó tener ese enfrentamiento directo con los judíos. Bueno, vamos a entrar a otro aspecto como se los anuncié, y es que Él escoge entre sus seguidores. Y esto lo tenemos en Mateo capítulo 10, Marcos 3 y Lucas 6. Jesús respondió aún más a la creciente hostilidad por medio de escoger a 12 hombres que llevaran a cabo su obra cuando Él ya no estuviese más. Esta era pues la tercera etapa del discipulado, una etapa especial para unos pocos elegidos. Era obvio que sus días estaban contados y era imperativo que se prepararan hombres especiales antes de su muerte. Marcos explicó que estos fueron elegidos para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Marcos 3:14. Ellos andarían con Él y aprenderían de sus enseñanzas y de su ejemplo. También Él los enviaría en misiones especiales para que adquirieran experiencia. De este modo serían enseñados y capacitados. A partir de este momento, gran parte del esfuerzo de Cristo se concentró en la preparación de los apóstoles. Entonces nosotros vemos que la elección de los 12 no se hizo sin consultar a Dios. Imagínense que esto es sorprendente en la actitud del Señor Jesucristo. Él le consultó a Dios. Antes que Jesús tomara sus decisiones, Él iba al monte. ¿A qué iba? Iba a orar y pasaba la noche orando a Dios. Lucas 6:12 nos presenta esto. Entonces, todas las decisiones deberían ser precedidas por la oración. Y aquí doy una aclaración un tanto extensa. Cuando se dice que Él iba al monte, no sabemos de qué monte se trataba. Si el sermón de Lucas 6 es el mismo sermón del monte de Mateo 5 al 7, es probable que este monte sea el mismo donde se predicó el sermón del monte. Dice Mateo 5:1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Luego Lucas 6:12 y 17, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades.
existe un monte que no estaba lejos de Capernaum, que ahora se llama Monte de las Bienaventuranzas, donde esto pudo haber tenido lugar. Otra posibilidad la constituye el monte conocido como los Cuernos de Atín, Atín con H y con doble T, los Cuernos de Atín. Bueno, prosigo. Jesús aglutinó a su alrededor a un número de discípulos a tiempo completo. Esta podemos decir que era la etapa del llamado de Jesús a ser discípulos. Después de la noche de oración, los llamó y escogió a 12 de ellos. Lo vemos en Lucas 6:13. A los elegidos llamó apóstoles. Miren lo que nos dice Mateo 10:2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Ustedes ven que se usa la palabra apóstol. La palabra apóstol significa enviado. La palabra se puede usar en el sentido general para hacer referencia a quien quiera que sea enviado en una misión especial, pero tiene importancia adicional relacionada con los 12 que recibirían la comisión dada por Jesús mismo. Cuando digo que tiene relación con una misión especial, doy una aclaración un poco extensa. Jesús mismo fue llamado apóstol porque Él fue enviado por Dios. Leamos una serie de textos bíblicos donde se usa la palabra apóstol o palabras sinónimas. Vamos a Hebreos 3:1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Vea otros ejemplos de uso del término apóstol que se usa en un sentido general. En Hechos 14:14 nos dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Romanos 16:7 nos dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Luego pasemos a 2 Corintios 8:23. En cuanto a Tito, noten los sinónimos: es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y por último veamos en Filipenses 2:25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Entonces podemos ver pues que la palabra griega se traduce por mensajeros en algunos versículos. Es probable que sea significativo el hecho de que se escogieron 12. El número 12 tenía un significado especial para los judíos. En el pensamiento hebreo, tal número insinuaba lo completo religioso. Habían sido 12 patriarcas y 12 tribus de Israel. Ahora Jesús escogía a 12 apóstoles.
Es algo interesante poder ponerle cuidado, que el número 12 fue algo especial. Y si usted va, por ejemplo, al libro de Daniel, si va a Apocalipsis, también va a notar esa simbología del número 12. La siguiente es la lista de los apóstoles que se da en Marcos. Dice en Marcos 3, 16 al 19. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Una aclaración de este Judas Iscariote es que es probable que el nombre Iscariote signifique de Queriot, con Q y T al final, de Queriot, indicando que Judas era de esa ciudad. Por ejemplo, si leemos Josué 15:25, Azor Adata, Queriot, Esrón, que es Azor. Queriot estaba en Judea. Aparentemente todos los apóstoles, excepto Judas, eran de Galilea. Y otra aclaración es que a algunos de estos hombres se les da otros nombres. Por ejemplo, a Tomás también se le llama Dídimo, que significa el gemelo. Luego en Juan 11:16 dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Echaremos una mirada a estos cuando corresponda abarcarlos en este estudio y en otros estudios, por supuesto. Ahora veamos la lista de Lucas. Lucas dice en el capítulo 6, 14 al 16, a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Mateo no dio esta lista sino hasta en una ocasión posterior, cuando Jesús envió a los 12 en una misión de práctica. No obstante, esa lista debe incluirse con el fin de hacer comparaciones. Por ejemplo, nosotros podemos ver en Mateo 10, 2 al 4, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Una cuarta y última lista se encuentra en Hechos 1, o sea, Hechos capítulo 1, antes del momento en que Judas fue reemplazado. Leamos Hechos 1:13. Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. ¿Cuál es la importancia de leer las diferentes declaraciones en los evangelios e incluyendo el libro de los Hechos del nombre de los apóstoles? Es
precisamente para que haya convicción de quiénes fueron los elegidos por el Señor cuando Él empezó a instruirles. Es algo bien notorio de que Él le puso cuidado, y los escritores de los evangelios como del libro de Hechos pusieron ese cuidado de no dar nombres que no tenían nada que ver con la lista de los escogidos. Es provechoso comparar las 4 listas. Note, por ejemplo, que Pedro encabeza cada una de ellas. Esto no prueba que Pedro fuera el primer papa, pero sugiere que su impetuosidad y considerable talento lo hacían un líder natural entre los apóstoles. En ningún momento se está probando de que Pedro fue el primer papa. Esa es una invención de una religión que ha desvirtuado la enseñanza de la palabra de Dios a través de los siglos. También observamos que el nombre de Judas concluye las primeras 3 listas. Su acto le hizo merecedor de esa dudosa distinción. Hay otros detalles que podrían señalarse. Por ejemplo, hay varios pares de hermanos, y aparentemente a Tadeo también se le conoció como hijo de Jacobo. En la Reina Valera se lee hermano de Jacobo. Tal vez lo más significativo es que cada una de las listas se puede dividir en 3 grupos de 4, y un mismo apóstol es el que encabeza cada uno de los grupos de cada lista. Pedro encabeza el primero, Felipe el segundo, mientras que Jacobo, hijo de Alfeo, encabeza el tercero. En vista de que hay considerable variación en el orden de los nombres dentro de cada grupo, la ubicación uniforme de estos 3 nombres parece deliberada. Pedro, Felipe y Jacobo, hijo de Alfeo, pudieron haber sido líderes de grupo en asuntos relacionados con práctica misionera y con otros proyectos especiales. Esto no tiene nada de extraño, nada de contencioso, sino que Dios siempre ha usado líderes y los sigue usando dentro de su iglesia hasta el día de hoy. Miremos nuevamente las listas. Ya vimos varios de estos hombres en lecciones anteriores, Pedro y Andrés. Miren lo que dice Juan 1:40 y 41. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Luego en Mateo 4:18, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y a esto pues posteriormente se le va a dar importancia al oficio de ellos. Luego tenemos a Jacobo y Juan. Mateo 4:21 dice: pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Aquí hay unas aclaraciones. Puede que Juan, juntamente con Jacobo, se encuentre entre los primeros discípulos de Cristo. Luego vemos que Felipe y tal vez Bartolomé. Otra aclaración es que muchos creen que Bartolomé era otro nombre para el de Natanael, que se menciona en Juan 1,
45 al 51, lo leemos. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Juan 1, 43 y 45 nos dice: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. A mí me impresiona esta declaración, que ellos, cuando dicen hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, ellos no tienen ninguna duda. Totalmente diferente a la actitud que tuvieron los escribas y fariseos. Fue algo muy triste, que por el contrario, como ya lo hemos estudiado, querían agarrarle por ejemplo, que violaba el día de reposo, que cortaban espigas en día de reposo, que sanó a un paralítico en día de reposo. ¿Cuál era el propósito de agarrarlo? Para matarlo. Ese era el propósito. Y luego miren lo que dice Mateo 9:9. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Era un cobrador pues de impuestos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Es poco lo que se dice acerca de los demás en el Nuevo Testamento, pero sabemos de 3 detalles clave acerca de ellos. Voy a decir 3 de esos detalles. En primer lugar, todos habrían sido llamados del mismo modo que lo fueron Pedro, Andrés, Jacobo, Juan y Mateo. En segundo lugar, al igual que Pedro y los demás, aparentemente no fueron escogidos por los logros espirituales anteriores, sino por su potencial. Jesús se fijaba no en sus debilidades y defectos, sino en lo que podían llegar a ser. Gracias a Dios que nos mira a nosotros, hermanos, del mismo modo. Amén. En tercer lugar, todos habrían recibido poder de Jesús para enseñar y para echar fuera demonios. Note lo que dice Mateo 10:1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. A cada uno de los anteriores detalles, permítame añadir esto, mis amados hermanos y hermanas, incluyendo a Judas Iscariote. Le dejó que él siguiera recibiendo sus enseñanzas,
y llegó el momento en que le entregó, y lo vamos a ver en detalle, y bueno, pagó las consecuencias de lo que hizo. En conclusión de este estudio de las 3 partes que he presentado, le diré lo siguiente. La elección de los 12 le dio ímpetu al Sermón del Monte que estudiaremos en las 2 lecciones que siguen. Antes de terminar esta lección, sin embargo, hagamos algunas observaciones finales. Hasta Jesús fue criticado, pero esto no lo hizo desistir de su misión. Siguió haciendo lo que fuera necesario para realizar los propósitos de Dios. Es decir, que si usted hace lo correcto, también será criticado, como veremos en la siguiente lección, y se lo estoy anunciando. Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Cuando las críticas lleguen, cerciórese de que se encuentra en el puro centro de la voluntad de Dios. Si usted está en el centro de la voluntad de Dios, las críticas van a resbalar. Esa es la realidad. Mire lo que dice 1 Pedro 4, 14 al 16. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si se encuentra allí, no deje que las críticas, no deje en ningún momento que las críticas lo desanimen hasta el punto de renunciar. En lugar de ello, haga lo que sea necesario para mantenerse fiel. Y este es uno de los propósitos de esta lección que les he presentado a ustedes en este momento. Es uno de los propósitos que nosotros debemos de mantenernos, pues, que en lugar de ello, cuando le quieran desanimar, haga todo lo que sea necesario para mantenerse fiel. Vamos a concluir esta parte tercera de este estudio el próximo miércoles 5 de la tarde. Les estaré presentando otra nueva lección muy edificante sobre este interesantísimo tema sobre la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Dios Todopoderoso, gracias te damos porque me permites presentar otro mensaje. Y qué bello es hablar de esa vida que llevó nuestro Señor aquí en la tierra. Gracias, Señor, que aprendamos de todo lo que Él nos legó. Gracias, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, como siempre, quiero dedicar unos minutos para hablar de los libros que mi esposa ha escrito. Ya ha escrito 3 de ellos. El primero tomo se llama Cultivando el Alma. Aquí lo tiene usted, Cultivando el Alma. El segundo tomo
es siempre cultivando el alma, son reflexiones, lecciones reflexivas acerca de la vida cristiana, de la vida diaria. Aquí se los presento. Quiero dar una declaración. Usted ve estos laureles que están aquí. Estos laureles están afuera de nuestra casa. Se sembraron desde que eran muy pequeñitos. Y el jardinero logró unirlos. Estos laureles al menos tienen creo que unos 30 años que fueron sembrados. Y hay un hombre jardinero que viene cada 2 meses y que les da esa forma tan especial. Esta es la ilustración de este segundo libro, y quisimos dar honor a la naturaleza ilustrándolo con estos 2 laureles de la India. El tercer libro que ha escrito es Mi matrimonio y el tuyo. Es muy edificante para todos aquellos hermanos o jóvenes que están en el noviazgo, o parejas que están recién casadas, y aún parejas con 40 o 50 años. Nosotros vamos a cumplir este 17 de diciembre 46 años de casado, y siempre necesitamos ayuda en el aspecto matrimonial. Ustedes pueden pedir estos libros a través de Amazon.com en los Estados Unidos y en México. Ahí hay entregas. Ustedes lo pueden hacer de una manera pues que hay entregas muy fáciles de hacer, pero claro, póngase en contacto con Amazon.com y ahí se les darán las indicaciones. También quiero decirles que ya se está preparando el 4.º libro, que se llamará Llévame contigo. Es un devocionario para los 366 días del año. ¿Por qué digo 366? Porque le recomendé a mi esposa que no dejara afuera los años bisiestos. El otro año todavía no es bisiesto, sino hasta el 24. Es un devocionario para cada día. Ya ella lo ha terminado de escribir, yo lo estoy revisando en cuanto al formato, y juntamente con nuestro yerno Nelson Garay, quien hace la parte final en cuanto al formateado, y queremos que esté listo para el mes de diciembre. Ojalá que entre el 15 al 20 de diciembre esté listo y usted lo pueda pedir a través de Amazon.com para que el 1 de enero usted pueda empezar con este devocionario cada día de los 366 días del año. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Que Dios bendiga también su bendita palabra, y que siempre estemos con ese ánimo de estudiarla. Bendiciones para todos. Amén.